tal? Muy buenos días, muy buen día tengan todos ustedes, jóvenes universitarios. Esta charla está dedicada a los jóvenes de nuevo ingreso de la Escuela de Nivel Medio Superior de León, antes llamada Escuela Preparatoria. El motivo de platicar con ustedes el día de hoy es para referir a algunas condiciones que tienen que ver con el entorno de nuestra comunidad universitaria, a ustedes como nuevos integrantes de esta colmena universitaria. La Universidad de Guanajuato, como saben ustedes, es una de las instituciones educativas de mayor prestigio en el país, ¿no? Desde luego en la región, sí, pero en el país es de las más antiguas también que hay en el territorio mexicano. Luego de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa de estudios ocupa un espacio muy especial dentro del ámbito educativo. Entre nuestra oferta educativa tenemos los estudios de nivel superior, posgrados y desde luego también la educación de nivel medio superior, que es a la que ustedes están accediendo. Anteriormente a nuestra escuela se le llamaba escuela preparatoria y tiene un antecedente muy rico que ha dado a la sociedad leonesa y de Guanajuato cantidad de personajes de gran arraigo y de mucha relevancia en el estado. Eso significa entonces que nuestra colmena universitaria interactúa con diferentes personas, diferentes géneros, formaciones, preferencias, ideologías, entre tantos rasgos que si bien nos distinguen, no deberían de ser mayores a aquellos rasgos que nos hermanan en esta gran comunidad universitaria. Vamos a hablar algunos aspectos que tienen que ver con los rasgos propios de los que integramos esta comunidad y que desde luego también forman parte de nuestra filosofía como institución educativa. Primero, identificar lo que es la persona humana para entender el concepto que posteriormente hablaremos de ello, que es el respeto. La persona humana, que no es redundante hablar de este concepto, refiere en realidad a algunos rasgos que tenemos que considerar para siempre estar con ellos presente. Lo identificamos con una dimensión que nos hace diferentes a otros seres de la creación, valga la expresión. Tenemos la dimensión física, la dimensión social, la dimensión psicológica y la dimensión volitiva o emocional. Todo ello nos hace ser únicos dentro de este espectro de la creación. La dimensión física nos hace homogéneos a la gran mayoría. Tenemos rasgos físicos que nos identifican como seres humanos, pero que a la vez también nos hacen diferentes. Los rasgos físicos de las personas nos permiten identificar diferencias que más que definir esto como algo a señalar, debe de ser considerado por todos para identificar la identidad de cada uno de nosotros. Los rasgos físicos también nos distinguen de nuestra familia y desde luego también en una comunidad más amplia. Los rasgos sociales. Rasgos sociales, en esta naturaleza social, hablan acerca de la presencia del hombre dentro de un conjunto de grupos humanos en los cuales nuestra tendencia gregaria a formar parte de esos grupos nos lleva a interactuar de manera constante, de manera dinámica en diferentes grupos sociales, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el Estado, ¿sí? Somos gente con un instinto dinámico de movimiento constante. El aspecto psicológico, pues, nos marca como seres humanos. En este punto entran lo que son las libertades, las características propias del libre albedrío, ¿no? Rasgos que fomentamos como parte de nuestra filosofía universitaria. Las cuestiones psicológicas importan entonces el conocer, el aprender, pero también entender que hay valores que nos rigen como parte de esta dinámica social. La cuestión volitiva, referimos los aspectos emocionales. El ser humano no es nada más cuerpo, no nada más es vida social, no solamente es cuestión psicológica. El aspecto volitivo, dirían los que conocen en materia de psicología, el aspecto volitivo te lleva a que las personas actúen o no actúen. Y por ello en nuestra dinámica social tenemos que considerar también que los seres humanos con quienes convivimos son seres emocionales que hay que tener en cuenta siempre este aspecto, ¿no? Un grito, un insulto, una agresión, surte un efecto contrario al de un reforzamiento, un abrazo, un apapacho o inclusive un beso,
¿no? En ese sentido, las cuestiones volitivas o emocionales tienen un papel tan importante en el ser humano como podría ser el aspecto social, el aspecto psicológico o la cuestión fisiológica. Los seres humanos entonces somos seres integrales. De esta naturaleza, en donde hablamos de estos rasgos, también se desprende lo que conocemos como derechos humanos, derechos propios de la persona que reflejan la dignidad, nuestra dignidad, tu dignidad como ser humano, ¿no? Ahí radica esta idea de la persona humana. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres, sin distinción, sin nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición social que pudiera llevar a cabo una diferenciación. Todos tenemos derechos humanos sin discriminación alguna. Esos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Son además innatos y son irrenunciables. Y desde luego las autoridades tienen el deber de respetarlos, porque precisamente son ellos los que podrían vulnerar estos derechos que nosotros tenemos derivados de nuestra naturaleza. Los seres humanos no cometemos violaciones de derechos humanos. Nuestras conductas pueden tener otro tipo de consecuencias. Digo los seres humanos en el sentido de que no somos gobernantes, perdón por la extensión del concepto. El caso particular de los gobernados, ¿sí? No vulneramos los derechos humanos, cometemos ilícitos que podrían ser delitos, podrían ser faltas y que es conveniente luego que las tengamos en consideración para ir conociendo también nuestras responsabilidades. La Universidad de Guanajuato se desarrolla dentro de una cultura del respeto a los derechos humanos. Es parte de nuestra filosofía universitaria. Busca promover una educación en la que los sujetos que intervenimos manifiesten y expresen de manera constante el respeto a los derechos de la persona. Desarrollada en un ambiente abierto a la libre discusión de las ideas, se procura la formación integral de las personas y la búsqueda de la verdad para la construcción de una sociedad libre, democrática, equitativa, con sentido humanista y conciencia social. En ella regirán los principios de libertad, de cátedra, libre investigación, compromiso social y prevalecerá el espíritu crítico, pluralista, creativo y participativo. Este enunciado lo podemos recuperar en el artículo 4 de nuestra Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. Como puedes darte cuenta, esta idea de sociedad justa, libre, democrática, equitativa, pueden a lo mejor sonarnos conceptos en este momento de su formación educativa, conceptos que podrían ser trillados, pero tienen una razón de ser cuando los identificas con los derechos humanos, ¿no? El concepto de libertad, justicia, democracia, equidad, no son vacíos. Detrás de ellos hay toda una filosofía que desde luego nuestra institución tiene como parte de su misión desarrollarla. El espíritu crítico del estudiante se logra, desde luego, fomentando y respetando este tipo de naturaleza humana. Vivir en comunidad, pues, en un ambiente de respeto y de paz, es la mejor manera de desarrollarnos y complementarnos. ¿Por qué debemos entonces delimitar nuestra conducta? Bueno, hay muchas razones por las cuales deberíamos de limitar nuestra conducta. Algunos contestarían, pues, porque no vivimos solos, ¿sí? Y al no estar solos, pues, por lo menos tenemos que buscar la forma de no molestar a los demás, ¿no? Por conveniencia, hasta porque la persona que está junto a nosotros puede apoyarnos en alguna ocasión, inclusive podría darnos la espalda. Por convicción, es decir, cuando nuestros valores, nuestra familia nos ha educado a tal grado de que podemos llegar a ser actores sociales reales, leales a las personas, respetando sus intereses y desde luego el ideal de un conjunto. En algunos casos hasta por miedo, ¿no? Respetaríamos a lo mejor las normas de la escuela por temor a ser expulsados, a ser sancionados, de una sociedad por temor a no ser detenidos, arrestados, procesados. De hecho, ese es uno de los papeles del derecho. La cuestión del miedo no debería de ser en sí lo que nos mueva a respetar a los demás, pero en algunos casos también tendríamos que entender que la limitación de nuestra conducta también la mueve el miedo. El miedo nos vuelve cautivos.
Si todos somos diferentes, entonces todas esas respuestas que pudieras dar a esta pregunta pudieran ser válidas desde la perspectiva que estuviéramos respondiendo. Tal vez, desde luego, hay más respuestas. La Universidad de Guanajuato tiene una filosofía, y esa filosofía está sustentada en una misión, en unos valores y unos principios que rigen esta orientación, ¿sí? En la Universidad de Guanajuato, en un ambiente abierto a la libre discusión de las ideas, se procurará la formación integral de las personas y la búsqueda de la verdad para la construcción de una sociedad libre, justa, democrática, equitativa, con sentido humanista y conciencia social. ¿Sí? Este precepto de la misión de nuestra Universidad de Guanajuato se puede lograr solamente remarcando la relevancia que tienen estos derechos humanos en nuestro quehacer universitario, ¿no? La comunidad universitaria debe de tener siempre presente estos elementos que permiten que haya armonía dentro de la colmena universitaria. La misión de la universidad tendría que ser conocida y compartida por quienes formamos parte de nuestra comunidad. Y en el caso de ustedes, jóvenes de nuevo ingreso, es también importante que entiendan este concepto de sociedad libre, que entiendan que el concepto de libertad no es hacer lo que queramos, sino hacer lo que nosotros tenemos derecho a hacer, pero siempre con los límites a las libertades de los demás, de que existe un marco que nos rige y que esas libertades también tienen límites. El concepto de justicia, que desde antaño se expresaba como el darle a cada quien lo que se merece, debe ser entendido no solamente desde ese punto, sino de las diferentes rasgos que mencionábamos hace unos momentos en cuanto a nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad muy compleja, con cantidad de elementos que nos hacen diferentes. La justicia, entonces, sí debe de involucrar conceptos de tipo social, de tipo jurídico, normativo, etcétera, porque darle a cada quien lo que se merece implica también tener elementos de equidad, en el que no todos nacemos con las mismas posibilidades, y no porque unos tengamos mayor posibilidades que otros debemos de aprovecharnos de esas condiciones. Libertad, justicia, democracia. La democracia no es solamente un esquema de tipo político. Hablar de democracia es hablar de vida comunitaria. Del vocablo demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, uno pensaría que solamente aborda los aspectos políticos, pero estamos equivocados si nos reducimos a esos conceptos. La participación democrática implica el quehacer para con la comunidad, que se inicia desde la familia. En la familia se forman ciudadanos a partir de los valores que se van educando dentro de la sociedad. Después los demás grupos con los que vamos conviviendo fomentan o inhiben el aprendizaje de los valores democráticos. La escuela, en este caso nuestra universidad, tiene una convicción expresa del desarrollo de una vida democrática y plural, que el estudiante debe de sentirse involucrado con ese tipo de valores. La democracia implica entonces participación. La participación con tu comunidad, que eventualmente te va a transformar en un ciudadano comprometido con tu ciudad, con tu país, con tu república y con todas las instituciones que nos permiten fortalecer esta sociedad a la cual pertenecemos. La vida democrática, entonces, es parte de este quehacer universitario, entendido, repito, no como un esquema netamente político, sino como lo señala el artículo 3 de la Constitución en el concepto de democracia, un sistema de vida, ¿sí? Un sistema de vida basado en el constante mejoramiento el mejoramiento social, económico y político del pueblo, ¿sí? No es exclusivamente la cuestión política, sino el que todas las personas que integramos a nuestra sociedad tengamos el acceso a los diferentes niveles que mejoren nuestra condición de vida. Antidemocrático es entonces coartarlos, callar, evitar que las personas se manifiesten. La equidad vinculada con la justicia, favorecer a los medios a quienes no los tienen. Comentaba hace unos momentos esta cuestión de la equidad. Va de la mano de la justicia distributiva.
que unos apoyemos a otros, de tal suerte que aquel que no alcanza a ver, le ayudemos a ver por encima de nosotros, valga la expresión. El sentido humanista y la conciencia social creo que sobra hacer mayor comentario. Si nosotros entendemos las ideas de las que me hacía referencia del sentido social, la cuestión racional, la cuestión física y emocional, creo que se entendería mejor esta idea del sentido humanista. Nosotros no requerimos tener una profesión específica para entender cuándo estamos vulnerando o agrediendo los derechos de los demás, cuando estamos pisoteando las emociones de los demás, cuando estamos afectando el físico de los demás o cuando estamos atentando contra la libertad social o la libertad psicológica de los demás. Esta parte creo que debemos de encuadrarla entendiendo claramente lo que es la naturaleza humana. Los valores de la Universidad de Guanajuato forman parte también de esta filosofía. Tenemos 5 valores que definen esta filosofía: la verdad, la libertad, el respeto, la responsabilidad y la justicia. El lema de nuestra universidad, la verdad os hará libres, no está casada exclusivamente con el concepto del conocimiento, sino en realidad con el compromiso que tenemos a encontrar y a manejar la verdad en todos nuestros actos. Y está el concepto de honestidad, está el concepto de respeto, de tolerancia, etcétera, que forman parte de esta verdad, ¿no? A contrario, deberíamos de pensar entonces que la deshonestidad, la mentira, la falsedad no son rasgos característicos de un integrante de la comunidad universitaria. Un estudiante que se oculta, que miente, que agrede, que se esconde, o un profesor que miente, que se oculta, que agrede, etcétera, o una autoridad que miente, se oculta o agrede, pues no está actuando con base a los valores que rigen a nuestra institución. Esto es parte de lo que deberíamos entender como miembros de nuestra colmena universitaria. La libertad, el derecho que tenemos para actuar dentro de un esquema de límites hacia nuestra propia libertad, que en realidad lo primero que tenemos como límite es el orden público, las normas de las instituciones donde nos encontramos y la propia persona, la persona que está frente a nosotros. Nuestra propia persona inclusive constituye límites a nuestra libertad, tu naturaleza, ¿sí? Tus emociones, tus sentimientos, tus aspectos ideológicos, ¿no? Excederte en la libertad implica el concepto del libertinaje, y el libertinaje es el exceso de la libertad, y en esos excesos, pues desde luego puede haber daños. Cuando va proyectada hacia otras personas, ese libertinaje constituye, por ejemplo, rompimiento, constituye delitos, faltas, agresiones, que no favorecen en nada a la vida comunitaria. Respecto de uno, ese libertinaje implica, por ejemplo, adicciones, autolesiones, agresiones que uno estaría cometiendo en ese falso concepto de libertad, ¿no? Por ejemplo, me drogo porque soy libre, consumo alcohol porque soy libre, violento a los demás porque soy libre. Y eso no es libertad, eso es libertinaje. Y fomentarlo, aplaudirlo, implica también, desde luego, avanzar en un camino que no es sano para una sociedad. El respeto implica entonces establecer los límites hacia nuestra libertad respecto de los derechos de los demás. El respeto significa o se aterriza en definir límites. Decía el prócer de la República, expresidente de México, Benito Juárez, señalaba que entre los individuos o entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Todos entendemos el concepto del respeto, o al menos así decimos, hasta que por ahí tenemos un conflicto, ¿no? Quizá el punto del respeto es el que no tenemos bien definido. Si nosotros identificamos el respeto con un límite, entenderíamos que los límites a nuestra libertad constituyen el respeto a los derechos de los demás. Respetar no solamente las normas, no solamente las leyes, sino la propia naturaleza humana, y con ello entender que nuestra libertad debería de tener como límite lo que es la naturaleza del individuo a la que me refería hace unos momentos,
¿no? Respetar la naturaleza física de tu compañero, de la gente con la que convives, ¿sí? ¿Cómo respetamos la naturaleza física de los demás? Pues basta con tener un ejemplo contrario. Los golpes es un ejemplo de la expresión de la falta de respeto a la naturaleza física de la persona, ¿sí? Los abusos, las agresiones físicas son una muestra de faltas de respeto a la persona. El abuso en la cuestión social, la discriminación es un abuso a tu libertad también. Cuando discriminas, cuando aíslas, cuando señalas, estamos faltando el respeto y estamos actuando contra derechos humanos de la persona, ¿sí? En el aspecto psicológico, cuando nos burlamos de cómo piensa una persona, cuando criticamos su punto de vista, cuando lo sobajamos, cuando le decimos que es un tonto, que no funciona, esos conceptos son agresiones sociales y psicológicas que exceden tu libertad. Por lo tanto, no constituye una práctica de respeto. Y la cuestión emocional, el efecto que puede tener una burla sobre una persona, desde luego que constituye faltas de respeto a la persona. Frente a los demás así funcionaría. Frente a la institución, algunas de esas conductas constituirían faltas al reglamento, a las normas, etcétera. Algunas más graves, otras menos graves. Pero frente a ti, que eres el que realiza las conductas, pues estarías incurriendo, desde luego, en el fomento de rasgos que no son favorables para tu propio desarrollo. El concepto de justicia, creo que ya hablé un poquito de esto. El concepto de responsabilidad. La responsabilidad no significa que haga mis cosas a tiempo. Este concepto de responsabilidad implica que tengamos o desarrollemos la responsabilidad social que nos compete, empezando por nuestros actos. Que lo que nosotros hacemos trae una consecuencia. Que si faltamos a algo, tenemos que enfrentar esa consecuencia como parte de nuestra responsabilidad. Es la relación causa y efecto. Que si yo realizo algo o no hago algo, habrá una consecuencia de mis conductas. La universidad se preocupa por fomentar en sus integrantes esa cultura también de responsabilidad, no solamente el manejo de la verdad, la libertad, el respeto y la justicia, sino también el que seamos responsables de nuestras conductas. Así pues, los principios rectores de la Universidad de Guanajuato implican la libertad de cátedra, la libre investigación, el compromiso social, la promoción del espíritu crítico, plural, creativo y participativo, y todo esto remarcado por el principio de calidad en cuanto a los servicios que ofrece. Destaco aquí la idea del espíritu crítico, plural, creativo y participativo, porque ¿cómo podemos nosotros, como parte de la comunidad, desarrollar un espíritu crítico y plural, creativo, participativo, si desde la casa, desde tus profesores, desde tus compañeros o tus directivos, pudieran estar con sus conductas afectando o inhibiendo que se desarrolle ese espíritu crítico? La Universidad de Guanajuato pretende que tú, como miembro de la colmena, ¿sí?, seas un crítico constructivo, una conducta proactiva, ¿sí?, y que aceptes que las personas somos diferentes, de que hay gente con cantidad de rasgos distintos a los tuyos y que no por eso es menos o es mayor que tú. Ser plural implica entonces entender las diferencias de género, las diferencias de estrato, las diferencias de color de piel, de grupo, etcétera, y no violentar o denigrar por esas cuestiones, ¿no? Ese espíritu se puede fomentar a partir, repito, del respeto hacia tus compañeros miembros de la comunidad universitaria. El artículo 8 de nuestra ley orgánica de la Universidad de Guanajuato nos describe a la comunidad como un ente integrado por el personal académico, por los alumnos, los miembros de los órganos de gobierno y el personal administrativo de nuestra universidad. Si identificas aquí entramos todos. Entramos los profesores, ustedes los estudiantes, los directivos, ¿no? Desde el rector hasta nuestras autoridades de campus o las autoridades de nuestra dependencia. Y desde luego también el personal que realiza las actividades que permiten que tu
que tus instalaciones funcionen y estén siempre dispuestas para que puedas estar pues trabajando dentro de ellas, razón por la cual pues tristemente en este momento de la pandemia estamos alejados de esas instituciones, pero no por ello dejas de ser menos universitario. En algún momento esto tiene que recuperarse y regresar a nuestras instalaciones, para que te des cuenta que esa pertenencia que te dan las instalaciones, sí, no son solamente aspectos materiales, pero te ayudan a fomentar este valor, este precio y este cariño que tenemos hacia la Universidad de Guanajuato. Sí. Los derechos y las obligaciones que tenemos todos los integrantes de la comunidad universitaria se regulan o se rigen pues por disposiciones específicas. ¿A qué disposiciones o a qué normas hace referencia? Voy a citar algunas de ellas, no son todas, desde luego, pero son algunas que nos pueden interesar para el quehacer universitario. La Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, que como una entidad pública, pues es la base de toda nuestra estructura jurídica, ¿no? Es una ley que es de orden público, porque nuestra institución, al ser una entidad de orden público, tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio, etcétera, que lo hacen diferente al de los órganos del gobierno del Estado, que nuestra escuela realiza una función pública del Estado como es la educación, y desde luego se casa con este concepto de la formación de personas y ciudadanos participativos dentro del Estado de Guanajuato, y desde luego repercute fuera del Estado de Guanajuato, ¿no? La ley orgánica entonces es nuestra base principal y de ella se desprende nuestro estatuto orgánico de la universidad, que es otro ordenamiento que le da estructura a nuestra institución. El Código de Ética, de relativa reciente creación, define los valores de los que hemos estado hablando en el quehacer de nuestros integrantes de la comunidad universitaria. El Reglamento de la Defensoría de los Derechos Humanos. No habíamos escuchado que en una escuela hubiera un órgano encargado de la tutela de los derechos humanos. Pues nosotros somos una institución de orden público y desde luego como parte de nuestros deberes, que son superiores a nuestra normatividad, está por ley la exigencia de la presencia de un ombudsman universitario, un defensor de los derechos en el entorno universitario, que si lo quisieras analogar sería como, o comparar, sería como nuestro procurador de derechos humanos que va a velar porque los derechos tanto de estudiantes como integrantes de la comunidad estén siendo respetados y salvaguardados. No solamente del estudiante, también de los profesores o de cualquier ente, persona que participa dentro de la comunidad. El reglamento académico, ya las cuestiones académicas pues rigen por este ámbito. Aquí se define tu calidad de estudiante, nuestra calidad de profesores, nuestros derechos, nuestras obligaciones, la descripción de los planes de estudio, etcétera, ¿no? El reglamento del personal académico que nos rige a nosotros, un reglamento de becas y apoyos que te sirve a ti, el reglamento que sirve para poder darle un uso a nuestros bienes de la universidad, porque si bien son de la universidad, en realidad son bienes del Estado y por lo tanto bienes de los mexicanos. El edificio central de la universidad que seguramente conoces, esa escalinata preciosa que fue construida el siglo pasado y que forma parte del patrimonio de la humanidad, ¿sí? Es nuestra, es de la población mexicana y está bajo custodia de la universidad. No se le puede dar un uso arbitrario, hay que conservarlo. En este reglamento, además de las leyes generales, están bases para poder utilizar no solamente aquel edificio, sino todos los bienes que conforman el patrimonio de la Universidad de Guanajuato, y en particular el patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, las piezas de museo u otros bienes que participan en el fomento a la educación. Este reglamento es también relativamente nuevo y es interesante que lo tengamos en cuenta porque tiene que ver con este principio de responsabilidad del que hablábamos hace unos momentos. El reglamento de responsabilidad en el entorno universitario de la Universidad de Guanajuato. Este reglamento de responsabilidades define las consecuencias de nuestras conductas. Les decía que ser responsables implica dar la cara por lo que hacemos, dar la cara por nuestros actos. Nuestra normatividad actualmente prevé la posibilidad de enfrentar nuestra consecuencia
a partir de un propio reglamento que define lo que estamos realizando, nuestras conductas realizadas respecto de su consecuencia. Hay más reglamentos que nos pueden interesar. Los invito a que los identifiquen, que los lean y que se familiaricen con ellos, ya que van a estar por lo menos 3 años con nosotros. Además, como un ente público, hay otras normas de orden superior que nos regulan, ¿no? Yo podría sugerir varias normas que son aplicables, ¿no? Mi profesión es abogado y tengo trabajando en la universidad alrededor de 28 años. La gran parte de mi vida la he pasado aquí en la Universidad de Guanajuato. Podríamos citar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de Guanajuato, y algunas leyes federales y locales que también nos vinculan. Y respecto de ustedes y con lo que estábamos hablando con la base de nuestra plática, pues la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la correspondiente en el Estado, nuestra Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Estas leyes declaran el derecho que tenemos, o mejor dicho, que tienen los niños y los adolescentes a una vida libre de violencia. Referíamos también lo que es el código de ética. Ya hablamos acerca de la verdad, de la libertad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de la libertad, de la verdad, en cuanto a los valores que señala nuestro código de ética, yo retomaría el concepto del prejuicio. La educación libra del prejuicio, y el prejuicio lo que hace es fomentar la discriminación, ¿sí? La universidad busca, entre otros aspectos, al fomentar el manejo de la verdad, evitar el prejuicio que permita que nos conduzcamos en una suerte de agentes nocivos dentro de nuestra sociedad. La libertad, permitir y facilitar el ejercicio de las libertades de los demás, reconocer a los individuos dentro de su propia esfera de libertad, ejercer nuestras libertades respetando las libertades de otros, el respeto, conducirnos con dignidad y respeto hacia la sociedad en general, con independencia de género, raza, capacidades especiales, edad, credo, filiación, preferencia sexual, convicción política, nivel jerárquico, situaciones que luego son muy comunes en el día a día. Observar este tipo de prácticas de faltas de respeto, ¿no? El insultar al que es diferente a nosotros, al que no tiene los rasgos que el modelo social te diría, ¿no? Aquel que su físico no corresponde con las características que alguien te dijo o alguien inculcó que debería de ser así. La intolerancia que podemos tener a algunos agentes de la vida social, que en realidad no es sino la promoción equivocada de algún grupo social que se encargó de fomentar esto. No necesariamente fue la familia, probablemente los amigos y las malas reuniones nos llevan a fomentar conductas nocivas. Responsabilidad y justicia, creo que ya comentamos un poquito sobre esto, así que eso que ves ahí que es una grosería de golpe en la pantalla, léanlo dentro de nuestro código de ética. A partir de lo anterior, entonces, aterricemos algunos aspectos que son relevantes para la vida comunitaria. El concepto base, que es el concepto de la violencia. ¿Qué es violentar, no? La violencia, según diferentes fuentes, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, nos habla acerca de todo tipo de expresión que busca someter a otros, inhibir la voluntad de otros. La legislación positiva de nuestro Estado mexicano también lo maneja así, ¿no? Todo tipo de expresión física o psicológica que busca coartar la libertad y la voluntad de los demás. Entiéndase pues, gritos, burlas, amenazas, golpes, aislamiento, violencia en medios electrónicos, a través de redes sociales, el concepto que hoy en día es muy común, que es el ciberbullying, ¿no? Utilizar la clandestinidad que nos puede ofrecer una red social para destruir, por ejemplo, la imagen de una persona, el daño que puede ocasionarse a los demás, si bien en un principio fue no considerado o desmedido o inclusive no observado por las normas, hoy en día ya está previamente identificado por la norma, inclusive constituyendo delitos, ¿no?
Hoy en día existen delitos cibernéticos que tienen que ver con este tipo de prácticas que proyectan desde luego a una persona que raya en las enfermedades sociales. La universidad no pretende fomentar ese tipo de prácticas. Tipos de violencia que pueden generarse, pues hay violencia verbal, psicológica, física, sexual, violencia de género. La violencia verbal, los insultos, los gritos, los apodos, ¿sí? Ese tipo de violencia que utilizamos a veces sí desde la casa, porque luego en casa, por la forma en cómo hemos sido educados, no podemos luego distinguir el concepto de violencia, y más cuando hay padres que fueron educados de forma violenta y que repiten los patrones de conducta ajenos a la normatividad que actualmente lo restringe. Hoy en día la legislación mexicana, en particular esta ley que les comentaba, de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, te proscribe el uso de la violencia desde la familia, ¿sí? Sin embargo, pues es muy difícil actuar sin romper el paradigma, ¿no? Los paradigmas luego llegan a ser inconscientes. Los padres que fueron educados de forma violenta llegan a manejar cierto tipo de violencia de las que estamos hablando en este momento, ¿no? Recuerda, por ejemplo, no sé, dicen los compañeros de una forma hasta chusca, la chancla voladora, ¿no? La chancla correctiva, los varejonazos. Aunque pudieran parecernos esos graciosos, es una forma de graficar conceptos, de estigmatizar conceptos que de suyo ya constituyen violencia. Aceptar, por ejemplo, la corrección a través de la violencia física, psicológica o la agresión, o demeritar el efecto que pudiera tener una buena nalgada, dicen los viejos, o un buen chanclazo a tiempo, implica también que fueron víctimas de este concepto de violencia, ¿no? No se necesita la violencia para educar. La violencia psicológica implica constreñir el pensamiento de los demás, forzar a que los demás piensen como tú, inhibiendo tu libertad para pensar. La violencia física ya la conocemos, todo tipo de expresión de golpes, tortura, etcétera, encuadra dentro de este esquema y desde luego, en algunos casos, constituyen no solamente faltas a reglamentos, sino delitos. La violencia sexual, temas que tienen que ver con aspectos ilícitos, ¿sí? Que no deberían de ser ni fomentados, ni desde luego aceptados o tolerados, y mucho menos callados. Ningún tipo de violencia debería de ser callada, ¿no? La cercanía con las personas y con las autoridades de tu escuela, tu familia, etcétera, deberían de ser el elemento base para rápidamente denunciar todo tipo de violencia. La violencia de género es otra de las manifestaciones de las tantas que pudiéramos hablar, ¿no? Las mujeres son parte de los sujetos vulnerables por la tradición machista que ha sufrido nuestro país. Desde luego los efectos de la violencia pueden ser muy graves. Todos podemos ser actores, ya sea víctimas o victimarios, dependiendo de qué lado de la violencia nos encontramos. Si nosotros somos conscientes o inconscientes del manejo de la violencia, de cualquiera de los tipos ya señalados, y generar obviamente alguna consecuencia. El ciberbullying, o el bullying escolar, el bullying o acoso escolar. Hay diferentes formas de manifestación de tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia presencial, que es directa, la violencia por otros medios, de forma indirecta, como podrían ser los recados anónimos, el manejo de redes sociales, los mensajes telefónicos, pensemos en el caso del WhatsApp, el caso específico del Facebook u otras redes que, si bien nos permiten interactuar con otras personas, también favorecen el bullying, ¿no? Hay redes muy agresivas, como lo es el Twitter, en el que lamentablemente a través de cuentas mucha gente se dedica a dañar a otras personas y desde luego ahí les falta el elemento responsabilidad, ¿sí? En esta institución uno de los aspectos más importantes es el manejo de la responsabilidad, que si nosotros queremos decir algo lo debatimos o argumentamos, característica que desarrollamos los universitarios de Guanajuato, ¿no? Gente que debería de estar formándose en ese tipo de valores. En todo caso, la conducta no solo denigra
y atenta contra la dignidad de la persona, de la víctima, sino que constituye ilícitos que con mayor o mayor gravedad pueden tener una consecuencia y por ende una responsabilidad. Este aspecto a que me refiero es específicamente a los delitos. Y pues bueno, el Código Penal señala diferentes ejemplos de consecuencias de delitos que se castigan desde los 6 meses a algunos que te pueden llevar a echar a perder la vida en años de prisión. Quizá en el caso del adolescente se puede trabajar en ese sentido, pero si tú proyectas esta idea afuera de la universidad, los aspectos penales son muy diferentes a la escuela. En el Estado la expresión de la violencia se castiga o se sanciona de manera muy diferente, ¿no? Habrá ocasiones en que nuestra conducta que realizamos como una broma dentro de la universidad o dentro de la escuela pudiera tener consecuencias no pedidas o no queridas, y sin embargo tendríamos que enfrentarlas. En nuestro sistema penal, por ejemplo, tenemos un sistema para menores y adolescentes que te da un trato especial para el joven que comete un delito, aún a pesar de no haber querido cometer el delito. Quizá ahí la comprensión del legislador radica en entender que este joven que cometió la conducta, que dañó los derechos y las libertades de otros, no necesariamente era consciente de la gravedad de sus conductas y se les da una nueva oportunidad para que puedan transformar su conducta mal aprendida, ¿no? Lamentablemente no en todos los casos funciona y deberán de ser sancionados con las penas correspondientes. Delitos que derivan de violencia, hay cantidad: violación, estupro, homicidio, lesiones, etcétera, que pues bueno, no son temas que pudiéramos, que serían necesarios tratar aquí en esta charla, pero que sí están asociados con prácticas que podríamos eventualmente llegar a realizar sin tener conciencia plena de lo que estamos llevando a cabo. Así pues, la consecuencia para quien lo ejecuta consciente o inconscientemente y para quien lo padece puede influir negativamente en el desarrollo de la persona. Un acosador joven puede reforzar sus conductas y constituir un riesgo futuro para otros, y desde luego para sí mismo. No solamente ser un sociópata, un enfermo de la sociedad, que es lo que significa el sociópata, sino constituirse un riesgo para sí mismo y provocarse también, desde luego, daños así a su familia o al grupo con el que convive, y llevar esa violencia eventualmente a sus seres queridos, que desde luego no tienen por qué sufrir ningún tipo de violencia. ¿Podemos entonces desarrollarnos en un entorno libre de violencia? Creo que la respuesta es evidente. No solo podemos desarrollarnos en un entorno libre de violencia, sino que es un derecho que tienen ustedes como adolescentes y nosotros como miembros de la comunidad universitaria a vivir en un entorno que favorezca el desarrollo de nuestras cualidades como universitarios, que favorezcan su crecimiento como personas, como individuos productivos dentro de la sociedad. Es un derecho que les garantiza la ley y que nosotros como parte de la universidad, ya como autoridades, ya como profesores o como simples integrantes de la comunidad, estamos obligados a colaborar en el favorecimiento de ese entorno libre de toda expresión de violencia. Hay que rechazar la violencia como una forma de expresión nociva de la vida comunitaria. Ningún tipo de violencia debería de ser aceptada, debería de ser normalizada. Ningún tipo de violencia que atenta contra la dignidad humana debería de ser aceptada. El Estado es el único que podría utilizar la violencia ante el nivel de resistencia que tienen los gobernados. Y eso es parte del contrato social. La violencia no favorece ningún desarrollo sano de la sociedad. Además, genera resentimiento. Provenga de donde provenga, la violencia tendría que ser rechazada porque, repito, no favorece el desarrollo integral del ser humano. Quien se burla de otros puede hacerlo también de ti, y eso expresa su condición interior. Quien se burla de ti, pues no lo puedes considerar como tu amigo. Sin embargo, esa persona que se burla de ti también requiere de ayuda y requiere de atención porque quizá él también fue víctima de violencia. Esas personas no tendrían por qué ser también victimizados. Un victimario también puede ser victimizado. Y no se trata de una venganza, se trata de que las personas, y en particular nuestros estudiantes, puedan involucrarse eventualmente a una sociedad productiva en la cual eventualmente se constituyan en verdaderos ciudadanos.
en este México que tanto los necesita, que tanto nos necesita. No normalicemos pues la violencia y velemos y luchemos, comprometámonos por un entorno libre de violencia en toda nuestra comunidad universitaria. Respetemos a los miembros de nuestra colmena, que es en sí nuestra segunda casa. La verdad os hará libres, compañeros. Muchas gracias.